Te imaginas pasar por una guerra y saber que no puedes detenerte. Tienes que mirar siempre hacia adelante o no volverás a casa. Los enfrentamientos coloniales fueron una de las principales causas de la Primera Guerra Mundial. La Conferencia de Berlín intentó establecer acuerdos entre los imperios. Sin embargo, Alemania llegó tarde a la carrera colonial y se quedó con escasos territorios, como se muestra en la pantalla. Por lo tanto, Alemania reabrió conflictos y el principal escenario fue Marruecos. El nacionalismo fue otra de las causas. Los países adoptaron posiciones nacionalistas que buscaban su propio interés y el de sus colonias, de modo que se generó un ambiente de desconfianza. El ascenso del nacionalismo fue acompañado de aspiraciones de independencia de pueblos que querían liberarse de sus imperios tradicionales. Como consecuencia, la zona de Balcanes, que estaba dominada por el Imperio turco, se convirtió en una zona de tensión. Además, los franceses se enfrentaron con los alemanes por la ocupación de Alsacia y Lorena. Y también el Reino Unido se enfrentó con Alemania por el control del comercio y la economía europea. Otra de las causas fueron los conflictos balcánicos. Austria-Hungría aspiraba a expandir sus zonas de influencia hacia los Balcanes, pero se enfrentaba a Serbia y al Imperio ruso, porque ellos dos también querían los estrechos de Bósforo y Dardanelos, porque le abrían las puertas al mar Mediterráneo. Bosnia-Herzegovina se anexió al Imperio Austrohúngaro, que provocó que hubiera más tensión en la zona de los Balcanes, y también, años después, provocó dos guerras. Tras estas guerras, Serbia, con el apoyo de Rusia, se estableció en la zona. Pero Austria-Hungría temía el levantamiento de los pueblos en su dominio y procedió a buscar apoyo en Alemania. La última causa fueron las alianzas militares y la carrera de armamento. Las potencias formaron alianzas para prepararse ante un posible enfrentamiento. Una de ellas era la Triple Alianza, que estaba formada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Por otro lado, Francia se alió con Rusia por el temor y mejoró sus relaciones con Reino Unido. Esta alianza se llama la Triple Entente. Las potencias originaron una carrera de armamento e invirtieron grandes sumas de dinero en fabricar armas. El 28 de junio de 1914, el heredero del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando, fue asesinado por un estudiante bosnio relacionado con las organizaciones nacionalistas serbias. Esta noticia hizo finalmente estallar la Primera Guerra Mundial. Tras el asesinato de Francisco Fernando, Alemania animó a Austria a declararle la guerra a Serbia. Rusia intervino para proteger a Serbia y le declaró la guerra a Austria. Alemania, que era aliada de Austria, le declaró la guerra a Rusia y a Francia. Cuando los ejércitos alemanes invadieron Bélgica, Reino Unido le declaró la guerra a Alemania. A continuación, el desarrollo de la guerra se dividió en tres fases. En primer lugar, la guerra de movimientos, también conocida como la guerra rápida. Se llevó a cabo una rapidísima operación llamada Plan Schlieffen, en el que la idea era atacar a Francia entrando por Bélgica y Luxemburgo en el frente occidental. En 1914 los alemanes se encontraban a tan solo 40 kilómetros de París. Sin embargo,
los franceses y los ingleses consiguieron reorganizarse y detuvieron el avance del ejército en la batalla de Marne. En el frente oriental, los alemanes derrotaron a los rusos en la batalla de Tannenberg, pero estos reaccionaron y llegaron a la frontera del Imperio Austrohúngaro. En los Balcanes, la ofensiva austriaca contra Serbia fue detenida. En la batalla del Marne, los frentes se movilizaron, y para no perder los territorios que las potencias poseían, se abrieron bastantes trincheras. Se inició una fase de la guerra en la que ganar un palmo de territorio al enemigo significaba decenas de miles de muertos, y es por ello que se hizo necesario buscar nuevos aliados. En 1914 Turquía entró en la guerra, y al año siguiente lo hicieron Italia, Bulgaria y más tarde Rumanía. Los alemanes lanzaron una nueva ofensiva en el frente occidental, pero en la batalla de Verdún los franceses resistieron, y más tarde los británicos y franceses atacaron las líneas alemanas en la batalla de Somme. Sin embargo, obtuvieron un escaso éxito. La última fase de la guerra fue la de 1917. La guerra de trincheras había provocado deserciones entre los soldados y se produjeron numerosos motines. Por otro lado, en Rusia triunfó la revolución bolchevique, la revolución rusa, y firmó la paz con Alemania, paz de Brest-Litovsk, y se retiró de la guerra. A continuación, un submarino alemán hundió un transatlántico estadounidense llamado Lusitania. Estados Unidos decidió entrar en el conflicto y compensar la retirada de Rusia. En el frente oriental, Gran Bretaña, Francia e Italia derrotaron a los austriacos y a sus aliados. El Imperio Austrohúngaro y el turco pidieron el armisticio, el Tratado de Paz. En el frente occidental, los alemanes fueron derrotados en la Segunda Batalla del Marne y se produjeron revueltas en el ejército y en la marina y manifestaciones contra el gobierno. Por lo tanto, Alemania pidió la paz y firmó el armisticio. La Primera Guerra Mundial había acabado. Al finalizar la guerra, en enero de 1919, se inauguró en París una conferencia para establecer las condiciones de paz. El Tratado de Versalles fue el más importante, aunque también hubo otras series de tratados firmados con Austria, Bulgaria, Hungría y el Imperio Turco. Este conjunto de tratados impulsó la desmembración de los imperios en naciones y la remodelación de las fronteras europeas. El presidente de los Estados Unidos, Thomas Wilson, aportó los 14 puntos de Wilson, que fueron una serie de propuestas para crear unos nuevos objetivos bélicos defendibles para la Triple Entente. Esta propuesta creó la Sociedad de Naciones, que era una organización que garantizaba la paz y la cooperación entre los estados. Pero las condiciones que este conllevaba hizo que los vencidos no se unieran y tampoco lo hizo la Unión Soviética. A raíz de esto, Estados Unidos acabó sin ninguna influencia en la política internacional. Fue el fin de los grandes imperios. Esto causó que las fronteras de Polonia, Rumanía y Yugoslavia no correspondieran con sus nacionalidades. La creación de Polonia y Rumanía hacía tapón a la Unión Soviética. Por otro lado, el Tratado de Versalles fue el tratado más importante. Fue el de la paz con Alemania. Podemos dividirlo en las condiciones territoriales, militares y económicas. En las condiciones territoriales, Alsacia y Lorena volvieron a formar parte de Francia. A Alemania se le prohibió volver a aliarse con Austria y por último perdió territorios como Poznania. Además, se le desposeía su imperio colonial, que se repartió entre Francia y Reino Unido. Por otra parte, en las condiciones militares se reducía su ejército y su marina al mínimo. Finalmente, en las condiciones económicas se le obligó a pagar fuertes indemnizaciones. El Tratado de Versalles no tuvo una buena acogida por parte de los alemanes y el humillamiento hacia Alemania causaría la Segunda Guerra Mundial. Madre, anoche en las trincheras, entre el fuego de metralla, vi al enemigo correr. La noche estaba estrellada, apunté con mi fusil al tiempo que disparaba.
contigo, José, con